Hola Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí en Tokio, Japón, con nuestro caro amigo Ryuki Nagatsuka. Ryuki, ¿qué japer? Muy bien, muy bueno. Muy bueno. Me place mucho de verte en Tokio. Sí. Merci mucho. A mí también me place mucho esta ciudad y me place el facto que a la fin nos topimos aquí Sí. en Tokio. Y dunque te quería demandar, en primero de todo, ¿cómo te empezaste el ladino? ¿Te naciste aquí en Tokio? No. Sí. Yo me llamo Orihito Ryuki Nagatsuka. Nací en el norte de Japón. Se llama Tohoku. Tohoku. Prefectura Miyagi, de Miyagi. Es la ciudad puerto. Sí. Ok, dunque te engrandeciste en el centro de esta ciudad chica. Sí. Y después, ¿cómo empezaste a primero conocer Sí. el facto que existía el ladino y después a empezarte esta lengua? Sí, ingreso de los libros. Yo soy verdadero. Te place mucho meldar libros. Verdadero y quiero saber la literatura y la lengua. Y en fin, voy a ir a la Universidad de Tsukuba. Y ¿Dónde se topa esta universidad para la gente que no conocen esta universidad? ¿Universidad dónde se topa? ¿En Japón? cerca de Tokio. Y como es se parece California Irvine. Ciudad universidad para universidad. Por eso yo me empecé en la literatura teórica, los lenguas, sí, algunas lenguas, y en fin, yo quiero saber la literatura y cultura judía. ¿Te interesaban la cultura y la literatura judía en general? ¿O ya sabías que te interesa más la sefaradí más que la ashkenazi? Primero, Ashkenazi. Me empecé alemán en este tiempo. Yo lo olvidé un poco. Me empecé también español también, español moderno también. Y pensé que en este tiempo casi no información académica sobre sefaradí en Japón. Y en general, yo me leí los libros, pensé, ¿por qué no hay la información? ¿Por qué no información de ladino y sefaradí? Y ya que sí, yo empecé a Aunque te asaventaste que existía la cultura sefaradí y el ladino, no entendías de qué no hay información sobre esto, y a chaques de esta mancura de información dijiste, ok, ya puede ser vos empezarme mejor esta cultura y esta lengua. Sí.